Efesios, el capítulo 3. Vamos a ir con la palabra del Señor para, por supuesto, poner nuestra mirada en la palabra y no solamente en la palabra, sino, como dice aquí atrás, poner nuestros ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe, hermanos y hermanas. Vamos a recordar un poquito lo que empezamos el domingo pasado en cuanto a Efesios capítulo 3. El tema era y es también para hoy, en la continuación de este mensaje, la misión del apóstol Pablo. La misión del apóstol Pablo. Y sabemos que todos tenemos un propósito especial en este mundo. En el caso del apóstol Pablo, Dios lo llamó para cumplir algo esencial que Dios desde antes de la fundación del mundo ya había preparado para él. En Efesios 3, 1 al 7 leíamos que se relata en primer lugar y el primer punto a un Pablo que se identificaba como prisionero, pero prisionero no de César, no de Roma, como decía el hermano David esta mañana, ni siquiera un prisionero de los judíos, ya que por culpa de ellos Pablo estaba encarcelado. Él se consideraba en el punto número 1 un hombre prisionero de Cristo Jesús. Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Así es como empieza el capítulo 3 en el versículo 1. Un prisionero de Cristo Jesús. Y cuando Pablo escribe esta carta, por supuesto, está en Roma. Está apresado, está junto a un soldado romano que lo custodiaba, pero sin embargo podemos observar el mensaje que nos deja ahora cuando Pablo reconoce que es un prisionero no de Roma, no de César, no de los judíos, sino de Cristo Jesús, sabiendo de que Cristo era quien lo había llevado hasta esa situación. Era la voluntad santa de Cristo Jesús quien permitió que Él estuviese encarcelado. Lo más humano, lo más razonable es pensar que esto es una injusticia. Pablo podría reaccionar y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy sirviendo a Dios, si yo supuestamente estoy haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, no encontramos ninguna queja en toda la carta de Efesios. Él entendía que era Cristo quien lo quería en ese lugar. Y ahora podemos observar que de no ser así, probablemente Pablo no hubiese escrito Efesios, no hubiese escrito Filipenses o Colosenses, cartas que fueron escritas desde una prisión. Probablemente él estuviese ocupado en otras cosas, pero Dios lo quería ahí. Probablemente si Pablo no hubiese estado en la cárcel, aprisionado, muchos de la casa de César no hubieran llegado a conocer a Cristo Jesús, ni algunos soldados, quienes recibieron el testimonio del Evangelio a través de la boca del apóstol Pablo. Hermanos, este primer punto nos enseña la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Qué significa la palabra soberano? Significa que Él tiene el control absoluto de todo cuanto pasa a nuestro alrededor. Situaciones tanto buenas como no tan buenas. Bendiciones como no bendiciones consideradas por nosotros. Salud y también enfermedad. Dios tiene el control absoluto y tiene un propósito especial para cada cosa que nos acontece a nuestro alrededor. Eso significa que Dios es soberano. Y Pablo indirectamente nos está enseñando en este primer versículo que Cristo soberanamente orquestó toda la situación, tanto de judíos como de romanos, para que Él se encontrase ahí aprisionado durante 2 largos años. Y también esto nos ayuda, hermanos, a cómo nosotros
Debemos prepararnos para reaccionar en las difíciles circunstancias que atravesamos en la vida. Saber de que a pesar de todo, mi confianza no debe ser desanimada porque Dios tiene el control. Dice la palabra, y a todos los que aman a Dios, todas las cosas, no solamente las cosas buenas, también las malas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos un Dios que controla todo nuestro entorno. Pero no solo aquello, sino que Pablo en el punto número 2 decíamos, se consideraba un administrador de la gracia de Dios. Pablo era un administrador del Señor. La palabra administrador o administración viene de la palabra economía. Pablo era un administrador de la economía de Dios, de todo cuanto Dios ha planificado desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad futura. Un administrador es una persona que maneja los bienes ajenos. Un administrador es una persona que es mayordomo de casas, de negocios, para el beneficio del dueño. En este caso, Pablo se consideraba un mayordomo, un administrador de cosas que no eran suyas, que eran de Dios. ¿Y de qué cosas está hablando? Bueno, él dice de la gracia. Y cuando hablamos de la gracia, en este contexto, no solo estamos hablando de la salvación, porque la salvación es un don no merecido. Sin embargo, hermanos, Pablo aquí generaliza y dice que todo cuanto tengo es dado sin merecerlo por la única gracia de Dios. Absolutamente. Absolutamente todo. Se refiere a todos los favores inmerecidos que recibimos de la mano de Dios. Esa gracia debía ser administrada, según Pablo, no solamente para el beneficio personal, no solamente para el beneficio de los demás, sino también para la gloria de Dios. Por eso dice Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si tú eres un creyente, no importa que en la universidad no hayas estudiado administración de empresas, tú eres un administrador, tú eres un mayordomo. Todo lo que Dios nos da es para ser administrado. Tus dones, tu tiempo, tus habilidades, tu familia, tu iglesia local en donde asistes, tu trabajo, tus vecinos, tu dinero. Todo cuanto tienes en tus manos ha sido dado por la gracia de Dios y debes administrarlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10, nos da una advertencia del por qué debemos tener cuidado con la administración de todo cuanto tenemos y todo cuanto se nos ha sido dado. Llegará un día, un momento en el cual el jefe de jefes, el dueño de todo, nos pedirá auditoría. Dice la palabra, es necesario que todos, y Pablo se incluye, todos un día comparezcamos, nos presentemos, dice el versículo, ante el tribunal de Cristo Jesús, para que cada uno, cada creyente, cada hijo de Dios que ha vivido en esta tierra, en este planeta, en este tiempo, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Rendiremos cuentas delante del Señor y recibiremos según cómo hayamos administrado lo que Dios nos ha dado. Hermanos y hermanas,
como miembros del cuerpo de Cristo, debemos funcionar así. Somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos funcionar. Ahora, en el caso de Pablo, Dios le dio, por supuesto, un trabajo especial de dar a conocer el misterio del Evangelio. Y vamos a explicar esto un poquito más allá, hermanos y hermanas. Ese misterio que fue revelado no solo a judíos, sino también a gentiles, dice la palabra del Señor. Y ese misterio que nos enseña que somos herederos de Cristo Jesús. No importa si somos o no descendientes de Abraham físicamente, no importa si somos de aquí, de allá, no importa si somos de Sudamérica, Centro, Norteamérica, no lo sé, no importa si hemos nacido en el rincón más lejano del planeta, si somos hijos de Dios, entonces por la fe en Dios somos parte del Israel espiritual de Dios, por lo tanto somos herederos de Dios. Y preguntábamos el anterior domingo, ¿y de qué cosas es dueño Dios? Pues de todo. Y nosotros, sus hijos, somos herederos de eso que Dios tiene. Bendito sea el Dios y Padre celestial, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas esas bendiciones son nuestras. Y mientras estamos aquí en la tierra, ya podemos comenzar a disfrutar esa herencia, hermanos y hermanas. Ya podemos poner en práctica esas promesas espirituales, las cuales son nuestras. Y en el punto número 3, Pablo no solo se identifica como prisionero, como administrador, sino ahora como un siervo de Dios, un siervo del Señor. En otras palabras, el versículo 7 del capítulo 3 decía, yo no merezco servir a Dios. Es un privilegio para mí honrarle a Él. ¿Y cuántos problemas trajo este servicio que Pablo dio a Dios a su vida? ¿Cuántas dificultades atravesó el apóstol Pablo por ministrar a Dios, por ser un administrador del Señor? Bueno, decíamos, estuvo en cárceles 5 veces, fue azotado, 40 azotes menos 1 recibió en cada ocasión, 3 veces con vara. Una vez fue apedreado y dejado casi muerto. Muchos comentaristas dicen que Pablo en realidad murió, pero Dios lo resucitó porque se levantó como si nada y siguió caminando. La Biblia relata que enfermó con un aguijón en su carne que no sabemos exactamente qué era, pero sufrió. Y la palabra del Señor en 2 Corintios dice que estuvo en peligros sin número, cantidad de peligros, naufragó 3 veces en alta mar, pero a pesar de todo ello, aquí Pablo dice, a pesar de sus naufragios, sufrimientos, azotes o enfermedades, por la causa de Cristo, aquí Pablo dice, para mí es un privilegio servir a Dios. Hermanos, ciertamente es así, porque no estamos hablando de servirle al presidente Trump o al presidente Biden, no estamos hablando de servirle a actores famosos, estamos hablando de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por supuesto, no todos hemos recibido ese llamado a tiempo completo para ser un servidor de Cristo Jesús, pero para ser fiel a Cristo no hay que ser pastor, no es necesario ser misionero a tiempo completo. Aquí el punto era de que si estamos nosotros valorando o si estamos nosotros considerando como Pablo de que el servir a Dios es un privilegio. No importa si es desde un púlpito o no importa si es lavando las posetas
o las tazas de los baños. Estamos sirviendo a Dios y hacerlo es un privilegio, hermanos y hermanas. Todos los hijos de Dios somos llamados a servirle, como profesionales, como empleados, como jefes, como constructores, como sea, como choferes, como padres, como ama de casa, como todo hemos sido llamados a servirle a Dios, porque la Biblia dice en Colosenses 3:23 que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor, hermanos. Para Dios. Y para eso necesitamos, decía en la última frase el apóstol Pablo, necesitamos el poder de Dios. Porque es el poder de Dios que nos mueve. Aquí la palabra poder tiene que ver con una frase en griego que se traduce como dinamita, dínamos. El dínamos de Dios es el poder de Dios en medio nuestro, a través de nosotros, para poder convencer a los pecadores y que sean salvados. Poder de Dios para seguir adelante a pesar de nuestras difíciles circunstancias o enfermedades. Y Pablo reconocía que si no fuese por ese poder, por esa gracia que él recibió, no podríamos hacer nada útil para Dios. De ahí que Pablo llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a avanzar al capítulo 3, el versículo 8, si quiere abrir su Biblia y acompañarme. Podemos ver en el versículo 8 que la palabra del Señor nos instruye a un ejemplo del apóstol Pablo en humildad. El punto número 4 para seguir con este tema, hermanos, en el versículo 8 dice, Efesios capítulo 3, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño. En el punto número 4, Pablo y su ejemplo de humildad. Somos conscientes de que Pablo ha sido y será uno de los más grandes instrumentos de Dios sobre la tierra. De hecho, alguien sacaba una encuesta y preguntaba a los jóvenes cuál era su héroe bíblico favorito. Y la mayoría de ellos decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Sin duda un gran hombre de Dios. Pero pese a todo, el apóstol Pablo mismo se veía así como el más pequeño de todos. Hermanos, qué ejemplo de humildad que tenía el apóstol Pablo. ¿Notan ustedes aquello? El hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, 13 cartas de las 27 que hay, ese hombre que recibió la mayor y grande revelación de Dios, que hizo milagros, grandes milagros sobre la tierra, mostrando el poder de Dios, ese hombre dice aquí, yo soy el más pequeño de todos. Es decir, si hay un apóstol que es pequeño, yo estoy por debajo todavía de ese que es pequeño. Se consideraba un hombre muy humilde. Y es que al parecer él nunca pudo olvidar, si sacamos una lógica de esto, él no pudo olvidar de dónde Dios lo sacó. En Hechos capítulo 22, esos versículos que ustedes tienen en la pantalla, dice que él perseguía yo este camino, dice, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Todos conocemos el contexto de Saulo, decía esta mañana el pastor David,
el mismo nombre, el diferente nombre para el mismo hombre, Saulo de Tarso, un perseguidor de creyentes, uno que pensaba en su religiosidad, que estaba sirviendo a Dios, pero que sin embargo estaba en contra de Dios. Y en el otro versículo, en el Hechos 26:9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pensaba que estaba en el camino correcto, pero sin embargo estaba contra mi Dios, dice el apóstol Pablo. Y he aquí el verdadero ejemplo de humildad. ¿Queremos nosotros tener esa misma actitud, hermanos y hermanas? ¿Queremos seguir el ejemplo de humildad del apóstol Pablo? Bueno, entonces creo yo, no debemos olvidar de dónde es que nos sacó Dios. Amén. Debemos recordar siempre esto en nuestras vidas y vivir agradecidos, porque si no fuese por su gracia, por su misericordia, ¿en dónde estaríamos nosotros en este momento? En cualquier lugar, menos en una iglesia local. Dando placer a nuestro cuerpo en el mundo, en donde sea, menos en la iglesia sirviendo a Dios. Estuviésemos allá afuera de camino al infierno y no aquí de camino al cielo. Debemos recordar de dónde nos sacó Dios. Si bien es cierto, usted y yo quizás no hemos sido asesinos como el apóstol Pablo, homicidas, pero éramos enemigos de la cruz de Cristo, dice Pablo. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y de ahí Él nos resucitó. Éramos pecadores. Vivíamos para el mundo, para el diablo, para los placeres de nuestra carne, pero ahora Cristo en su salvación, en su redención, nos ha dado un nuevo camino. Esto hacía que el apóstol Pablo incluso soportara cualquier aflicción o enfermedad. No olvidar de dónde Dios lo sacó. De ser un homicida, uno que daba el sí para apedrear a los demás, ahora un hijo de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 9 en la palabra del Señor, yo soy el más pequeño de los apóstoles. De ahí que Pablo llega a decir esto, que no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Está recordando de dónde Dios lo sacó. Ahora usted ponga su nombre ahí, ponga su testimonio, coloque su pasado, cómo era antes. ¿Buscaba usted a Dios como lo busca hoy? Claro que no, pero gracias a Él y su misericordia, que ahora nosotros por la salvación podemos vivir para Él y ser humildes, agradecidos con Dios que nos libertó, hermanos y hermanas. En el punto número 5 podemos ver al Pablo pregonero del ministerio, o mejor dicho, del misterio, no del ministerio, sino del misterio, el predicador del misterio de Cristo Jesús. Si leemos el versículo 8 en adelante, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo recibió este mandato de revelar no solo a judíos, sino también a gentiles, a todos los que no son nacidos judíos, el evangelio, la cual era el misterio del Antiguo Testamento. Y ya lo hemos explicado esto, ya el pastor David lo explicó también. El misterio es algo que estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado por nuestro Dios, a través de la predicación del apóstol Pablo.
ese misterio que es el Evangelio y que ofrece las riquezas inescrutables de Cristo Jesús. Esta palabrita inescrutable no es algo que usualmente está en nuestro léxico, pero Pablo la utiliza y significa todo lo que no puede ser rastreado. Literalmente la palabra inescrutable tiene que ver con todo lo que no puede ser rastreado. Un cazador está persiguiendo a su presa y de pronto cree que la tiene acorralada, pero caramba, se pierden las huellas, se pierden el rastro y él ya no puede perseguir más a su presa. De ahí que viene la palabra inescrutable, algo que no puede ser rastreado, algo que no puede ser perseguido. Y aquí Pablo dice que inescrutable es todo aquello que no puede ser comprendido por la mente humana, que está por encima de nuestro alcance y nuestro conocimiento. Así son las riquezas de Cristo Jesús, inescrutables, incomprensibles a nuestra mente limitada. Son grandes. El Evangelio del Señor ofrece todas estas riquezas. Y yo no sé cuál es tu posición económica en esta mañana. Yo no sé si eres rico, pobre. No sé si eres de estatus mediano. Pero déjame decirte que si estás sin Cristo Jesús, eres un pobre miserable. Y usted me mira y me dice, caramba, vine a la iglesia con toda mi voluntad para ser insultado. Pero no te apures porque la Biblia te da una esperanza y una solución. La palabra nos enseña que no existen verdaderas riquezas fuera de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. El misterio es que el Evangelio es sinónimo de un Cristo que ofrece riquezas inescrutables. La herencia del Señor es disfrutar de esas riquezas. Pablo tenía la labor de anunciar, de aclarar, de traer a la luz cuáles eran esas riquezas. Y tú puedes tenerla en esta mañana, hoy mismo. Si no tienes a Cristo Jesús, recíbelo porque en Él están las riquezas. En el punto número 6 podemos ver el propósito de la misión del apóstol Pablo. Y el versículo 10 y 11 aclaran este punto diciendo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Muchas veces hemos leído Efesios y estos versículos, pero cuando uno lee más cuidadosamente, puede encontrarse cosas nuevas que antes lo había pasado por alto. Y para mí, una de las cosas nuevas probablemente es esta, de que el propósito de la misión de Pablo era precisamente predicar esa multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. No está hablando de personas comunes y corrientes, aunque sí nuestro trabajo como iglesia es predicar el Evangelio, la riqueza y la sabiduría de Cristo a muchas personas. Aquí Pablo se enfoca de que la predicación de esa sabiduría es a través de la iglesia, pero a potestades y a principados en los lugares celestiales. El propósito de la misión de Pablo es dar a conocer esta multiforme sabiduría de Dios. La iglesia conoció el Evangelio por la enseñanza de los apóstoles y ahora esa iglesia, nosotros somos el instrumento
para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. En otras palabras, a los ángeles. A los ángeles. Dice en Efesios capítulo 6 y el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de ángeles caídos, ángeles malos, pero de ángeles. Y tanto ángeles malos como ángeles buenos tienen rangos, tienen órdenes, tienen jerarquía, y todos esos ángeles tienen mucho interés por todo cuanto tiene que ver con la redención, con la salvación y con el plan de Dios. Es por eso que en Lucas 15 la Biblia nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos delante de los ángeles. Hermanos, decimos en Bolivia, yo no sé si esa frase es conocida, y perdónenme si no me entienden. Los ángeles están ojo al charque. Tal vez no se entiende esa frase, pero lo que quiere decir es que están súper archimega ultra atentos a lo que está sucediendo, al plan que Dios está efectuando a través de su iglesia, a la salvación de los pecadores, a cómo esos pecadores, estando muertos en sus pecados y delitos, Dios los resucita, y no solamente aquellos, sino Dios los santifica y Dios los va a glorificar. ¿Cómo es que Dios hace eso? Se preguntan todos los ángeles y están atentos, ojo al charque. Búsquelo en el diccionario. ¿Y por qué los ángeles tienen ese interés? Porque dice Pablo, es ahí en la redención, en la salvación, en donde Dios manifiesta su multiforme sabiduría. Su multiforme sabiduría, porque la iglesia es el resultado de la encarnación de Dios para salvar a los pecadores y hacer de ellos santos y consagrados. Los ángeles están contemplando todo este plan de Dios. De ahí que John MacArthur en su comentario dice, la iglesia cumple el propósito la iglesia cumple el propósito de salvar a almas, a los pecadores, pero el propósito supremo es glorificar a Dios. La iglesia no es un fin en sí, dice él, es un medio en sí para lograr el fin. ¿Cuál es el fin? Glorificar a Dios. Y los ángeles, muy atentos, contemplando la sabiduría de Dios. En 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 21, dice la palabra del Señor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. ¿Notaron ustedes? Si se dan cuenta cómo cuando uno lee la Biblia rápido y cuando uno se detiene a ver algunos detalles, aquí está hablando precisamente de eso, de que los ángeles también están ahí contemplando lo que Dios hace en cuanto a la redención y salvación. Te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Cuando nos reunimos, hermanos y hermanas, en la iglesia de Dios, hay cosas maravillosas que ocurren. Como por ejemplo, aquí se manifiesta la presencia de Cristo mismo, hermanos y hermanas. No es la presencia de alguien importante en la sociedad, es la presencia de Cristo mismo que se manifiesta en medio de la iglesia. ¿Valora usted esto? Dice el salmista David,
en la plenitud de su alabanza está su presencia. Y no solamente su presencia, sino podemos ver que también cuando nos reunimos como iglesia, los ángeles están observando, están mirando, están atentos a lo que sucede, para que ellos, al aprender de nosotros, puedan subir a la presencia de Dios y seguir adorando a ese Dios maravilloso por manifestar su sabiduría inescrutable, multiforme. Es por eso y por más que usted y yo debemos respetar y honrar la iglesia del Señor. Debemos tener cuidado con menospreciar la manifestación de la multiforme sabiduría de Dios, la cual es la iglesia. El conjunto de pecadores que ha sido redimido y salvado por Cristo Jesús a través de su sacrificio. Hermanos, es triste ver que algunos no valoran el estar aquí. Es penoso ver que muchos no aprecian el reunirse para adorar a Dios, para disfrutar de la presencia de Cristo Jesús, estar conscientes de que ángeles están tomando nota de lo que Dios hace en su iglesia local. La iglesia es importante, la iglesia es gloriosa, por eso debemos tener cuidado con todo lo que tiene que ver con la iglesia de Cristo Jesús, su doctrina, su adoración, su liderazgo, su servicio, su fidelidad, su asistencia, etcétera, etcétera. ¿Es la iglesia importante para ti? ¿Es la iglesia prioridad para ti? Lo es para Dios. Apocalipsis nos manifiesta y nos dice que lo que quedará al final de todo es su iglesia. ¿Acomodas tú tu agenda en base a poner en prioridad a la iglesia y no al revés? ¿Es importante para ti la iglesia realmente? ¿Te has puesto a preguntar eso? Si lo es, lo vamos a demostrar con nuestros hechos. Lo vamos a demostrar con nuestra vida, con nuestra agenda, con nuestro tiempo. Hermanos, es momento de tomar en serio lo que Dios toma en serio. Es momento de tomar en serio los dones, las habilidades, los talentos que Dios nos ha dado y ponerlo a los pies de Cristo para su servicio. Es momento de que tú y yo tomemos en serio la iglesia del Señor. En el versículo 10, hermanos, continuamos leyendo y para decir también en este punto de que nadie puede crecer espiritualmente desconectado de la iglesia. Por favor, metámonos esta frase en la mente. No podemos avanzar espiritualmente si desconectamos o hacemos a un lado la iglesia de Cristo Jesús. Eso es imposible. Nadie puede amar como debe amar si no tiene amor por la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia es importante y debe ser nuestra prioridad. En el versículo 10 podemos observar Efesios capítulo 3, el versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia.
En el versículo 10, Pablo nos muestra de que la iglesia en sí no fue un plan B. Muchos podrán predicar y decir, claro, como los judíos rechazaron a Cristo Jesús, entonces Dios tuvo que inventarse un plan B para que los gentiles puedan servir a Dios. No, esto estaba diseñado desde el principio, hermanos y hermanas. Viendo que los judíos rechazaron, los gentiles creyeron y fue así como Dios lo planificó. En el versículo 13, capítulo 3, versículo 13, dice, por lo cual pido que no desmayéis. Al parecer, Pablo dedica este versículo a los hermanos que estaban un poco desanimados. Pastor David mencionaba esta mañana de que probablemente algunos se cuestionaban, ¿cómo es que Pablo está en la cárcel? ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Entonces no hay que predicar el Evangelio porque nos pueden llevar a la cárcel. Quizás algunos decían eso, quizás algunos se desanimaban diciendo, ¿y dónde está el poder de Dios? Así como Dios sacó a Pedro de la cárcel, ¿por qué no saca a Pablo también? Pero Pablo dedica este versículo para esas personas diciéndoles, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Algunos estaban simplemente en ese desánimo, pero el apóstol Pablo les dice, para mí es un privilegio más bien sufrir por la causa de Cristo Jesús. Y terminando con el versículo 11, Efesios 3:11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. A través de esa fe es que estamos tú y yo en Cristo Jesús. Se nos ha dado la confianza plena para entrar a la presencia de Dios y derramar ante Él nuestro corazón, nuestras peticiones, tener comunión con Él, hablar con Él y por supuesto disfrutar de Él, porque en Él se encuentran todas las riquezas que el Evangelio nos ofrece. Somos ricos. Al venir aquí, al buscar de Él, nos convertimos en personas ricas, en ricos. Y usted dirá, pero yo pensé que aquí no se predicaba el Evangelio de la prosperidad. Y es cierto, aquí no lo predicamos porque es una falsa prosperidad. La verdadera riqueza se encuentra en Cristo Jesús. No estamos hablando de prosperidades materiales o riquezas que son perecederas, sino de riquezas que son eternas y que durarán por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas. Una pareja en un hotel fue a disfrutar de su tiempo matrimonial y cuando vieron los precios que tenía el hotel en cuanto a comidas, se asombraron porque todo era caro. Y entonces decidieron pues comer afuera, solo el desayuno en el hotel, pero lo demás, las otras comidas grandes, tenían que salir afuera para ahorrar un poco de dinero. Cuando llegó el momento, después de unos días, de cancelar la cuenta del hotel, se dieron cuenta, hermanos y hermanas, de que todo, la comida, los postres y otras cosas más, estaban incluidas en el precio que ellos pagaron. Después de terminar su estadía, se dieron recién cuenta que todo estaba incluido ahí. Hermano, hermana, si tú eres un creyente en Cristo Jesús, nuestro Salvador, no es necesario que vivas como pordiosero. No es necesario que vivamos como el ejemplo de estas parejas, sino más al contrario, que disfrutemos de las riquezas inescrutables de Cristo Jesús en nuestras vidas. Las bendiciones, el gozo, la paz
Hermanos y hermanas, todo ha sido dado a nosotros, sus promesas, el servicio a Él, para que tú y yo disfrutemos nuestro camino hacia el cielo glorioso para pasar una eternidad con Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos porque delante de nosotros, Señor, derramas tu presencia en esta mañana tan valiosa en medio nuestro, en tu iglesia, la cual es tu cuerpo. Señor, gracias por hacernos parte de esa iglesia. Señor, te pedimos que nos abras los ojos, el entendimiento, para observar que no hay nada mejor que ser cristiano, nada mejor que ser un hijo tuyo, un heredero, favorable de todas las riquezas inescrutables que nos has dado a través de tu palabra y que podemos conocerla, Señor, a través de tu revelación. Señor, ayúdanos a disfrutar de esta maravillosa vida. Que no nos enredemos en las cosas del mundo, en la vanidad de este siglo o en las cosas de nuestra carne, sino que nuestra mente esté puesta en las cosas espirituales de arriba, no en las de la tierra. Y si hay alguna persona, Señor, que no te conoce, te pido que tu Espíritu Santo esté convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, para que esa persona venga a ti en arrepentimiento y fe. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de nuestro Salvador, y todos decimos, hermanos y hermanas, amén. Que Dios les bendiga.